Ya. Adelante, Jovita, iniciamos con la oración. Bueno, shalom, shalom, amadas, sean bienvenidas a este curso, a este tema ya que es el 17. Y bueno, vamos a poner todo en manos de Abba, que sea Él el que tome el control de todo. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hermoso papi, hermoso Abba, Rey del universo, creador de todo. Te damos gracias por permitirnos estar aquí nuevamente escuchando tu palabra. Queremos escuchar tu mensaje y que ese mensaje nos redarguya el corazón, la mente, el alma, el espíritu, Abba, para que nosotros vayamos aprendiendo cada vez más de tu Torah, cada vez más de tus lineamientos. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanas, te doy gracias por la vida de Andrea, de Anayeli, de Soco, de Brenda y todas las demás personas, todos los demás amados que se vayan a conectar o vayan a escuchar esta clase en diferido. Ponemos en tus manos, Padre misericordioso, el Internet, todos los medios informáticos para que todo se dé bien y no quede truncada tu palabra, que sea, que llegue directa a nuestros corazones, Abba. Te damos gracias, en este caso en México, por las lluvias, porque ya eran necesarias. Gracias, Abba, tú sabes los momentos, tú sabes en qué momento enviarnos nuevamente toda Rabá y que el día de hoy sea tu Rúa Codes, el que esté con nosotros. Estén aquí junto con nosotros y que las palabras que el día de hoy vamos a decir, Andrea y yo, sean tuyas, no sean de nosotros, ¿sabes? Que no sean lo que nosotros opinamos, sino que seas tú el que hables a través de ellos. En el nombre poderoso de Yeshua, amén, amén, ve, amén. Muy bien, amados, pues nuevamente Boker Tot. Vamos a iniciar con la clase 17, solo que el título va a estar invertido porque la vez pasada yo como no tenía este tema en Canva, lo invertí con la hermana Andrea y a ella la hice, dicen en México, trastabillar, pero bueno, hoy vamos con el tema en sí, el orden es el 17. Y vamos hoy con otra vitamina. Recuerden que cuando nosotros hacemos teshuvá, quedamos limpias y necesitamos unas vitaminas. Entonces ya tomamos lo que es la sedaká, ¿sí? La primera vitamina para que todos vayamos de bendición en bendición y nosotros extendamos la mano al necesitado y a nosotros Adonai nos llene. Después vimos lo que es Tevilá, ¿sí? Vimos Tevilá, es la otra vitamina T, como nosotros, por qué debemos hacer la Tevilá y cuál es el objetivo. Y hoy vamos con la siguiente, que es la tefilá. Ahora vamos nosotros a quitarnos que la tefilá no es simplemente una oración. Así, tal cual nos vamos a quitar la venda de los ojos, como fue con Tevilá, con el bautismo, y ahora vamos a ver lo que realmente es una tefilá y cuál es el objetivo, cuál es el propósito de hacer esa tefilá, hacia dónde hay. Bueno, recuerden que cada clase, cada sesión tiene un pasuk que tenemos que aprender a memorizarlos para entender. En este caso es Matita Hayú, es 6:9, que es Mateo. Y bueno, dice, a la tefila la hemos conocido generalmente como oración, ¿sí? O sea, literal, un rezo, que nada más le pedimos al Padre, a Abba, Adonai, y ya. Y sí, es correcto, pero ¿cuántas veces a veces elevamos una oración o un rezo vano, un rezo repetitivo? Entonces, para esto, nosotros tenemos que ver, porque si nosotros vemos el diccionario de la Real Academia, oración
Es un grupo de palabras. Eso lo estudiamos en la materia de español o lingüística, no sé cómo la llamen en los otros países, pero vemos que la oración lleva un sujeto, un verbo y un predicado, ¿sí? O sea, y la oración, ¿qué es lo que hace? El verbo es la acción y bueno, lo demás que se deriva. Entonces, esa es lo que nosotros normalmente conocemos como oración. Si nosotros nos vamos a Google y le damos oración, nunca nos va a salir un rezo. Nos va a salir una oración, pero de acuerdo al diccionario. Entonces, dice aquí que una oración es un grupo de palabras que forman una unidad sintáctica con un sentido completo, un conjunto lingüístico que representa la unidad mínima de expresión. Vamos a ver qué es una unidad sintáctica. O sea, aquí ahorita tenemos materia de español. Tenemos una unidad sintáctica, ¿sí? Dice fíjense nada más, como todo, ¿no? Dice aquí la definición. Una unidad sintáctica es una palabra o un grupo de palabras que tiene sentido sintáctico. Entonces, ¿qué es el sintáctico? ¿Ya? Bueno, después nos dice aquí un conjunto lingüístico. Dice, un conjunto lingüístico es un conjunto de hablantes que comparten el mismo repertorio verbal, que hablan un mismo idioma. Un conjunto de variedades de lengua y las mismas normas del comportamiento lingüístico. Es la manera, una unidad sintáctica es lo que vamos a decir y que tenga sentido. Si yo les pongo aquí taza, ¿sí? En la taza me estoy comiendo la sopa, ¿sí? Bueno, aunque podemos que este tiene un objetivo, la taza, vemos que no es su uso normal. La taza es para agua, un café, un té. O si pusiéramos en el plato, me estoy tomando un rico café. Entonces dice aquí, es un grupo de palabras que tenga un sentido, no todo distorsionado. Y el conjunto lingüístico puede ser de varias personas, ¿sí? De varias personas y las mismas líneas de un comportamiento. Si nosotros se estuviera en la religión católica, bueno, ya sabemos cuál es el conjunto lingüístico, que son las oraciones a todos los santos, ¿no? Las peticiones. Nosotros en ese aspecto, en Oceana, bueno, ya tenemos nuestras oraciones, pero libertad. Adonai nos da libertad, pero todo va relacionado al mismo conjunto lingüístico, que es pedirle y agradecer al Eterno. Por eso a veces dice, no es lo más correcto, y así hay varios conceptos de la oración. Algunos hemos sido enseñados por la religión, pero entonces sería, bueno, y entonces, ¿cuál es la oración correcta? ¿Sí? Nosotros muchas veces pensamos que nuestra oración no está funcionando como debería. Y esto es ¿por qué? Porque no se está llevando de la forma correcta. Nada más vete a rezar 10 Ave Marías y 20 Padres Nuestros y ya. Y veíamos que es sin sentido, ¿no? O cuántas veces en el antiguo campamento oíamos a personas que hablaban muy bonito, decían muy bonitos, pero se oían huecas esas palabras. Entonces, aquí decimos, entonces, la tefila es la relación que nosotros vamos a tener con Adonai, la relación que vamos a tener nosotros con Elohim, para que nosotros iniciemos
ese diario vivir con Él, esa comunicación e intimidad con Él. Sencillo, si nosotros en la casa nos levantamos y no saludamos a nadie de la casa, o sea, ya me levanté, ignoro al marido, ignoro a los hijos, o sea, nadie saludo, ¿cómo se va a iniciar esa relación? Entonces, para esto, nos vamos, por favor, a Shemot 9:1 y dice, entonces Adonai dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón y dile, Adonai, el Elohim de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿sí? Entonces, la primera forma o la primera, vamos a decir ahí, la primera grajea de esta vitamina es para servir. Vamos a pensar que nuestra tefilá, la primera parte va a ser para servir. Nuestra tefilá tiene que ir enfocada en que yo te voy a servir. No Él me va a venir a servir. Somos nosotros quien tenemos que ir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a final de cuentas, vamos a tomarlo como que es vamos a tomarlo que es la relación que tengamos nosotros con Adonai. Adelante, amada. Así es, Jovita. Entonces, en ese orden, cuando nosotros vemos que allí ahorita en el libro de Shemot, donde tú hacías referencia, en el capítulo 9 en el verso 1, Adonai es muy claro cuando lleva allí a Moshe a que le hable al faraón y le diga que deje ir al pueblo, pero él dice, ¿para qué? Él de una vez dice, ¿para qué me sirva? O sea que cuando él nos sacó de Egipto, no nos sacó para irnos de vacaciones, no, 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 no. Él nos sacó para servir. Y entonces vamos a ver esta palabrita de servir en hebreo. Es la palabra allí abodá y viene de la raíz abad. Y cuando nosotros vamos a ver allí en el contexto hebreo la definición de esta palabra abad, abodad, es trabajar en todo sentido, ¿sí? Entonces aquí nos deja ver un ejemplo, dice servir en la tierra. Entonces en la tierra tú, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arar, tienes que cultivar, tienes que esclavizar, etcétera. Todo lo que tenga que ver con ese servicio. Ahora, cuando Él nos habla de servirle a Él, entonces habla de que yo tengo que adorarle, de que yo tengo que hacer para Él, de que tengo que rendirle un culto, que tengo que desempeñar una labor, que tengo que ejercer, que tengo allí que ser consciente que yo le pertenezco a Él, que soy su esclavo, que le tengo que honrar, ¿sí? Que tengo que labrar, ministrar, prestar servidumbre, servir, ser un siervo, sujetarme, ser un trabajador. Y allí ustedes, si quieren, lo pueden ver en el Strong número 5647, ¿sí? Entonces, la palabra ahí en Devarim 11:13 nos dice de la siguiente manera. Así que si ustedes escuchan cuidadosamente mis mandamientos, mis mitzvot, que les estoy dando hoy, entonces, ¿cuáles dicen que son? Amar a Adonai su Elohim y servirle con todo su corazón. Entonces, el primer mandamiento que el Eterno nos da allí después de que nos saca de Egipto es que le amemos a Él, a nuestro Elohim, y le sirvamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Entonces vemos aquí cómo el Eterno empieza allí a hablarnos de promesas de bendiciones que Él quiere para su pueblo, pero antes de que Él le hable de las bendiciones, ¿qué le dice al pueblo? Dice que el pueblo tiene que amarle a él y que tiene que servirle con todo su corazón y con todo su alma. Entonces, ahora unámoslo con la tefila. La tefila es ese inicio donde yo empiezo a amar a Adonai y a tener una relación con él, porque lo empiezo a conocer, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a lograr a través de este servicio? ¿Qué clase de servicio puede ser allí que el corazón del hombre le sirva al Eterno, ¿no? Porque igual Adonai
no necesita de nosotros. Adonai le da lo mismo si Andrea se levanta o no se levanta a hacer. Si Andrea en un momento no quiere, él simplemente toma a Jovita y ya. Dice, Jovita, venga para acá, haga lo que Andrea no quiso hacer, porque así es el Eterno. O él mismo también dice que aún tomaría las rocas y pondría a hacer a las rocas lo que nosotros no hagamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese servicio? Entonces, a veces pensamos que cuando yo voy a la iglesia y a lo mejor sirvo en los baños, allí le estoy sirviendo al Eterno. Pero ¿ustedes creen que sí le estamos sirviendo al Eterno? Cuando vamos allí al baño, cuando vamos allí a la cocina y preparamos un alimento para alguien, ¿será que sí le estamos sirviendo al Eterno? O más bien lo que estamos haciendo nosotros es servirle a nuestro prójimo, ¿sí? Entonces veamos que a veces tenemos una pequeña confusión entre lo que es el servicio para donar y el servicio para el pueblo, ¿sí? Entonces, que hoy nos quede claro que cuando nosotros vamos allí, en este momento, Jovita y yo, ¿qué podríamos estar haciendo? ¿Le estamos sirviendo a donar o le estamos sirviendo al pueblo? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen? ¿Las escuchamos o los escuchamos? Porque no sé si haya alguien aquí. Un valiente que sea como Pedro y salga allí a caminar en el mar, a ver. ¿Qué creen? ¿Que Jovita y yo estamos en este momento sirviéndole al Eterno o a quién? Al pueblo, amada. Así es, hermana Nayeli, le servimos a ustedes en este momento, a los que luego van a escuchar esta grabación. No como tal, estrictamente a Adonai, ¿sí? Porque a Adonai le da lo mismo que usted y yo guardemos los mandamientos. A él le da lo mismo, ¿sí? A él le da lo mismo si usted y yo traemos allí el diezmo. ¿Sí? Pero lo más correcto es que cuando Él nos llama a amarle por ese amor que le tenemos y que le conocemos, hagamos las cosas, hagamos allí el cumplir mandamientos, nos sirvamos unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí cuando nosotros estamos en medio de la tefilá? Cuando nosotros estamos allí en la tefilá, a nosotros se nos despierta un amor hacia el Eterno. ¿Por qué? Porque tenemos intimidad. ¿A usted le ha pasado que usted tiene una relación con una persona o aún a las que si ya hay aquí alguna casada, a las solteras de pronto aún no les ha ocurrido, pero cuando ustedes conocieron a su esposo o a su esposa, mientras más usted pasaba tiempo con esta persona, usted más se enamoraba de esta persona y decía, ay, sí, hace lo que a mí me gusta, qué bonito que es, ay, sí, le gusta el mismo color que a mí y tiene los mismos objetivos que yo, ¿no? Y empieza uno a encontrar identidad, aparecidos con la persona. Entonces, eso es lo que pasa en la oración, que mientras más pasemos nosotros en intimidad con el Eterno, nuestro corazón le va a conocer y vamos a poder exaltarle a Él como Él es verdaderamente, porque a medida que le conocemos, le vamos a exaltar por lo que Él es. Vamos a bendecirlo. Entonces, ¿qué pasa allí con la tefilá? Bueno, aquí me adelanté un poquito. La tefilá allí puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando provenga de las inquietudes genuinas que tenemos en el corazón y en la mente, y teniendo una conciencia de su presencia suprema. Por eso a veces allí hay personas que eh, pueden ser muy serviciales, pero no conocen al Eterno, sino que se están sirviendo a sí mismas para que sean reconocidas. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque es nuestro motivo de servir. ¿Para qué queremos, no? Porque bien la palabra dice que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces, la tefila es eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa durante la tefila? En la tefila nosotros podemos escuchar a nuestro Abba y después de que lo escuchamos, vamos a ahí hacer lo que Él nos pide, lo que Él quiere. Para eso entramos en su presencia, para servirle a Él, porque tú cuando estás allí en intimidad con Él, vas a tener un verdadero abodá, un verdadero servicio a Elohim, porque en esa intimidad
tú vas a escuchar específicamente lo que él quiere, ¿no? A veces nosotros le decimos aquí a la casa de alguien, por favor, vaya, apaguen el botón del horno porque se me quema la comida, ¿verdad? Y cuando bajamos no nos habían escuchado, a lo mejor lo que hicieron fue que le bajaron un poquito, ¿verdad? Y cuando fuimos a ver la parte de abajo del pastel se había quemado. Entonces, de eso se trata la tefila, que nosotros podamos escuchar específicamente lo que el Eterno quiere y que salgamos a ir a apagar el horno como Él nos lo pidió, que lo apagáramos y que no lo dejemos allí en bajito, ¿sí? Entonces, para eso es la tefila, para que yo escuche la voz de mi Abba, de mi Creador, y que yo salga allí a tener un servicio con Él. Eso es la tefila, ¿sí? Entonces, allí la tefila en nosotros tiene que despertar el amor hacia Abba como nuestro Padre, como nuestro Creador. Tiene que también despertar en nosotros el anhelo de querer estar en su presencia y de que podamos tener una intimidad con Él. Amén. Adelante, joven. A ver, amados, vamos a Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 21. Y esto voy a querer que lo remarquen, lo pinten en su Torá, de quiera que lo tengan bien o anótenlo en su cuaderno, en una tarjetita, péguenlo en un letrero, a ver qué es lo que van a hacer. Vamos a ver aquí. Bueno, nosotros algo, y creo que esto todos la tenemos en común, cuando nosotros conocimos del gran amor de Yeshua, nuestro corazón se alegró, nuestro corazón irradia esa alegría en nosotros. ¿Podemos tener momentos de tristeza? Sí. ¿Podemos tener momentos de coraje? Sí, no de ira. ¿Podemos tener temor? Todos esos sentimientos, esas percepciones de los sentimientos y las emociones las podemos tener. Pero algo que nadie nos puede quitar es esa alegría. Si yo ahorita estoy triste por algo, eso no me quita que más adentro yo tenga la alegría porque estoy con Adonai. Entonces aquí en la primera me dice, siempre, óiganlo bien, siempre estén alegres. Y no significa que voy a estar jajaja, o sea, pura risita. No, siempre está alegre porque el Padre está con nosotros, aún en esos momentos de desesperación, de tristeza. Cuando yo voy a transmitir mi petición o mi agradecimiento a Adonai, yo debo estar alegre, pero alegre del corazón, o sea, literalmente alegre. Y en la 17 dice, hagan tefilá sin cesar, sin cesar, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche al dormir. Tenemos que agarrar esa costumbre de hacer tefilá, no una simple oración, tefilá sin cesar. Y ahí viene unas partes de la tefilá. En todo agradezcan, porque esto es lo que Adonai quiere de ustedes, que estén unidos con el Mashiach Yeshua. Toda tefilá debe tener agradecimiento, todo. Aunque yo voy a pedir por algo que me está doliendo, algo, una necesidad que yo tengo, aún yo tengo que agradecerle. Se me viene ahorita a la mente, a lo mejor tengo a alguien en el hospital y estoy yo muy triste, pero sin embargo, tengo que agradecerle, porque ya sea que yo esté acompañando a mi familiar, ya sea que yo esté pasando, o sea, decir, bueno, tú algo me quieres enseñar, pero esas palabras siempre deben estar en nuestro corazón. Agradecer, y eso es lo que debe tener una tefila. Y me dicen, no apaguen el ruach. O sea, no lo apaguemos, sino que el ruach se activa con esa alegría y agradecimiento. Con eso
no estamos apagando el ruaj, no le estamos poniendo el botoncito de apagar o de desconectar. Y en el 20 nos dice, no menosprecien las profecías, ¿sí? No menosprecien las profecías. Si nosotros creemos en Yeshua, tenemos que creer en su palabra. Y en su palabra vienen las profecías. Entonces, nosotros... Y en la 21 dice, pero pónganlo todo a prueba y retengan lo bueno, ¿sí? Pónganlo todo a prueba, pero retengan lo bueno, ¿sí? O sea, si yo estoy pasando, Adonai, yo confío en que tú vas a sanar, yo creo que tú vas a resolver esto, como que le estoy diciendo, él ya sabe, pero todavía le estoy diciendo, tú sabes, Abba, lo que yo tengo, pero yo voy a retener lo bueno porque yo ya sé que tú vas a hacer esta obra o este milagro, lo que nosotros estemos viendo. Si de esa manera nosotros vamos a tener esa conexión con Abba, a muchos, y digo a muchos, con las tefilas que nosotros hacemos con los roín, ¿sí? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y andamos nada más con los audífonos y no pongo atención a esa tefila. Nada más pescamos lo que es y decimos, ya cumplí con la tefila. Otras veces en las Keilot o en los campus, se está escuchando que alguien está haciendo tefila y empezamos nosotros muchas veces a interrumpir con mi oración, con mi tefila. Y a veces no captamos el mensaje de quien está haciendo eso. Entonces, si estamos nosotros participando en una tefila, es estar atentas a qué es lo que está diciendo la persona que está hablando, porque nosotros tenemos nuestra intimidad con él aparte, pero cuando hacemos una en conjunto es ver qué está diciendo en este caso el roín, o quien está encargado de la tefila. Es unirme. Recuerden que eso se llamaba un conjunto lingüístico, o sea, todos en un mismo, para que todo eso sea elevado. Y de esa manera, nosotros entrar en intimidad con Abba. Nosotros al decirle, tú eres el poderoso, tú eres el rey, ya él voltea a vernos, ¿sí? Él inclina y va a decir, están alegres, están atentos. Bueno, y miren lo que es Abba, lo que me encanta a mí del hebreo, es lo que me encanta. Vamos a ver con esto qué es tefilá. ¿Qué es tefilá? Y si nosotros nos vamos tanto al pictográfico como a las letras, y estamos ahí viendo que la primera es una taf, y en el pictográfico es una T, es un pacto. Se dice, este es un pacto que estoy haciendo contigo. ¿Sí? Es un pacto. La taf es un pacto. Si nos vamos con la fei, es una boca. Yo tengo que hablarla. Nada de que Adonai me entiende mi oración en el pensamiento. Sabemos que él es, ¿cómo se llama? Telequinés, ¿cómo se llama? Conocer, se me fue ahorita el nombre. Pero él necesita que se lo digamos. Aunado a que según la psicología, si no lo dices y no lo escribes, no lo sacas realmente. Entonces, viene tefila y tefila el pictográfico es una boca. Entonces, mi pacto tiene que ser con una boca. ¿A quién? Ah, Lamed, al que tiene el bastón, al que dirige, al guiador de las ovejas. Acuérdense que ese es Lamed, enseñar. Es el que cuando nos estamos descarriando va con su varito, con su báculo, parece que se llama así, y jala las ovejas. Y por último viene la Hei.
yo tengo que inclinar, tengo que mirarlo a él y levantar las manos y decirle, heme, aquí estoy. Entonces, mi pacto con Adonai es a través de mi boca, yo tengo que recordarle a él, tengo que estar hablando con él del pacto, pero que él, que sea el Rúa el que me vaya enseñando, el que me vaya guiando, y yo levantando las manos. Eso es tefilá. Esa es la palabra de tefilá. También tefilá deriva de un verbo. El verbo se llama palel. Y palel es juzgar, ¿sí? Es juzgar. O dice ahí, por extensión es interceder. Es orar, es un juez, juicio, juzgar, hacer oración, orar, pedir, pensar, rogar, suplicar o valor. Entonces, tefilá es una acción, es un verbo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a interceder por alguien. Y estoy yo haciendo. Yo voy a hacerte una súplica. Yo te voy a pedir esto o te voy a agradecer. Entonces, tefilá es una acción que viene del verbo palel. Entonces, ¿qué dice? Ahí nos habla de un juez, ¿sí? De un juez. ¿Contra quién? Contra amigo mismo. ¿Me pasa la siguiente, amada? Dice, ¿no hay una antes, amada? Ok, bueno. ¿Otra más? Ok, ahí. Y ya me regresas a la otra. Acuérdense que dentro de Palel dice ahí que es juez, juicio, juzgar. Entonces yo voy a juzgar. ¿A quién voy a juzgar en la oración? En mi tefilá. Ya vamos a quitarnos oración. ¿A quién vamos, cuando nosotros hagamos tefilá, a quién va a ser nuestro juez? ¿A quién vamos a juzgar? Acuérdense, ahí viene lo del dedito, que no podemos juzgar, porque 3 más nos señalan, ¿no? Aquí solo es él. Pero cuando nosotros estamos haciendo una tefilá de arrepentimiento, de teshuvá, literal, hacemos nosotros hacia nosotros, porque nosotros estamos reconociendo y el que nos va a juzgar es él, ¿sí? Entonces, dice, ¿cómo sabemos si somos culpables o inocentes delante de un juez? Pues por los testimonios, por nuestras pruebas. Y por eso ahora sí, vámonos a Mateo 7:2 y dice, porque de la forma que juzgas a otros, serás juzgado. Con la misma medida con que mides a otros, serás medido. Entonces, más vale, no levantemos juicio contra nadie. Y ahí estamos en pacto con Adonai y no hago nada. ¿Sí? Entonces, es este. Muy bien. Pero entonces, no nada más. En el caso de juicio, se tiene muchos usos. Y no se trata nada más de juzgar, sino cómo se está haciendo el juicio. Juzgarnos a nosotros mismos y hacernos un juicio a sí mismos sobre quién es el hoy. O sea, estoy yo conmigo, ¿sí? Estoy yo haciendo el juicio, yo me estoy auto juzgando. Dice, y juzgar todas las cosas que tenemos dentro de uno mismo y alrededor a nuestra persona. A ver, ¿cómo estoy yo? Yo, ¿sí? Yo. Dice, incluso juzgar nuestras relaciones. ¿Cómo es mi relación con ustedes, con mi relación con mis hijos, con mi esposo, con mis vecinos? O sea, todo eso, ¿sí? Pero siempre es a mi persona. No juzgar, por ejemplo, aquí a Andrea. No, pues yo me voy a poner a juzgar a Andrea. No, es yo. ¿Sí? Y entonces,
aquí es entonces, ¿qué juicio es el justo? Entonces, el juicio es juzgarme yo mismo. Eso es todo, ¿sí? Es juzgarme todo, lo que tengo yo. Y después, ahora sí, entro en mi tiempo de tefila. Porque muchas veces nos ha pasado que tenemos una situación y cuando la analizamos, muchas veces suceden esas cosas porque nosotros cometimos un error. Nosotros tenemos algo que auto juzgarnos. Adelante, amada. Así es, Jovita. Entonces, el objetivo de comprender qué es tefilá es saber que la tefilá primero es para juzgarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero también es para hacer un juicio de quién es Elohim. O sea que hacemos un concepto completo, ¿verdad? Una opinión. Saber quién es Él y qué ha hecho por nosotros y luego juzgamos todo lo que nos rodea, ¿no? Y cuando yo juzgo todo lo que nos rodea, ¿cómo podría ser un ejemplo? Entonces digo, tan admirable que es el Eterno porque grandes son sus obras, ¿no? Los mares son potentes, son fuertes, las montañas, los vientos, y los describo. Eso es hacerme un concepto, una opinión de lo que Él ha hecho y de lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago este juicio? Pues que yo voy a salir gozosa o gozoso porque le estoy dando gracias al Eterno por todo lo que Él me deja ver, lo admirable que es, las maravillas, todo lo que Él ha puesto. Y ahí, de lo que nos hablaba Jovita en Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 21, puedo ser agradecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su rúa no se va a pagar en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia y cuando estamos en su presencia vemos con gratitud. Una persona que no tiene una relación con el Eterno y sobre todo en la tefilá, pues no va a poder ver lo maravilloso de las cosas, no va a poder ser agradecido. Entonces, aparte de juzgar, esta palabrita de tefilá también nos enseña por aquí, vamos a ir más adelante, que ella viene también de esta palabra en hebreo que es patil. Patil allí quiere decir un hilo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona un hilo? ¿Qué hace un hilo cuando usted lo pone allí en una costura, no? Une, hace que se vea más bonita, ¿verdad? Entonces, eso es la tefilá, que me lleva a mí a que yo me pueda conectar con Adonai. Entonces, en la tefilá que estamos siendo uno solo con Adonai, estamos teniendo una fusión porque nos estamos uniendo y estamos siendo un ejat, ¿sí? Veamos entonces que primero nos autojuzgamos nosotros, porque entonces empezamos a decir, sí, Abba, yo reconozco que soy pecador, que en esto me faltó paciencia, que en esto me faltó dominio propio, esto, porque eso haces tú un juicio de ti mismo cuando entras a pedirle perdón allí al Eterno, estás haciendo un juicio de ti mismo, ¿sí? Entonces te autojuzgas, perdón, pero luego, ¿qué hacemos? Hacemos un juicio de quién es Elohim y lo que Él ha permitido en nuestras vidas. Y después, ¿qué hacemos? Después de que hemos hecho ese autojuicio nuestro y juicio del Eterno, pues ahí venimos a unirnos, a ser uno solo con Él. Y cuando nos unimos con Él, ¿qué pasa en nuestras vidas? Pues vamos a ser gozosos, porque vamos a empezar a ver todo lo maravilloso que es el agua, lo que está haciendo en nosotros, cómo vamos caminando, que antes éramos allí de pronto personas que no obedecíamos, pero que ahora sí estamos aprendiendo a obedecerle, que estamos aprendiendo a ser más sensibles a su voz, a escuchar lo que él nos dice y salimos a hacerlo. Entonces, no se trata en este tiempo de tefilá, que nosotros vayamos delante del Eterno para hablar del prójimo. No, para hablar, es que mira a mi esposo, mira a mis hijos, mira a mi esposa, mira a mi hija. No, nada de eso. Más bien entonces aquí cuando yo ya me uno con él,
¿qué tengo que hacer? Yo tengo que callar. ¿Para qué? Para poder escuchar lo que Él quiere decirme a mí. Y Él, de seguro, si nosotros callamos, Él nos va a hablar, nos va a ir guiando paso a paso, pero a veces nosotros venimos de un mundo donde siempre estamos acostumbrados a que haya un sonido, a que alguien hable y cuánto nos cuesta el silencio, ¿no? Y esa es una característica que nosotros tenemos que hacer que crezca en medio de la tefilá, poder acallar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y dejar que sea Él el que el que nos hable y nosotros seamos los que lo escuchamos, ¿verdad? Entonces, permítanme aquí, creo que voy a cambiarla. Vamos a leer lo que nos habla aquí la escritura en segunda de Corintios 10, 4, 5. Nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Elohim, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas y toda clase de arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Adonai, y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mashiach. Entonces, estamos aprendiendo. La tefilá no es tan solo que yo allí me conecto con el agua, ¿sí? Me conecto con él, sino que también cuando yo estoy en tefilá, ¿qué ocurre en mi vida? Yo estoy haciendo techubá, estoy regresando a casa con papá, porque cuando me fusiono con él en este tiempo, es algo sobrenatural y tiene una reacción en mí que va a provocar que no solamente sea un rezo más, un llegar allí a pedirle a Él, sino que sea algo donde Él me está mostrando y me enseñe a someterme a Él. Entonces, esta arma de la tefilá es algo sobrenatural, es una arma de luz que Él nos ha dado para que nosotros podamos allí someternos a Él, pero que también podamos allí dejar todo lo que antes veníamos haciendo y vamos a ver qué más allí se manifiesta, qué más nos habla el Eterno allí a través del tiempo de Tefilá. Adelante, Juan. Sí, amada. ¿Le pasas? Bueno, ahora hemos leído nosotros a través de la parashá los corbano o corban, ¿sí? Corbán dice que es acercado al altar presente o una ofrenda sacrificial, una oblación, ofrecer o ofrenda. Ese era una ofrenda que se llevaba. Y carab es acercarse con cualquier propósito, entregar, hacer que se acerque, juntar, ofrecer, ofrenda, traer o venir. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros nos vamos a acercar a él, a Carab, pero a través de un corbán, de un sacrificio. Ahora ya no vamos a llevar ni los corderos, ni las palomillas, ¿sí? Ni las avecillas. Ahora no, porque antes se acercaban, se ofrecían esos. Ahora recuerden que eso ya lo hizo Yeshua. Sin embargo, yo voy a hacer un corbán, yo me voy a ofrecer a él con el objetivo de que quiero acercarme a él, quiero acercarme. ¿Y cómo? A través de la palabra cara, es cara. Entonces, y de esta unión salió de que no nada más era para hablar, hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Sí? No nada más era con el objetivo de hablar. Nosotros muchas veces, cuando llegamos nosotros al cristianismo o a raíces hebreas, se nos dijo, no repeticiones vanas, no 20 Ave María, 50 Padres Nuestros. ¿Sí?
Pero vamos a ver entonces por qué nosotros siempre que, o la mayoría que siempre vamos a hacer tefila, decimos Barú atah Adonai Elohim. Y cada vez que lo hacemos, lo repetimos y lo repetimos. Pero bueno, acuérdense que esto dice aquí, para acercarse al Eterno era esa unión con el Ruach, nos quiere enseñar que tefilá no solamente es hablar por hablar, sino que es muy conveniente saber qué, cuándo y cómo decir. Bueno, y hasta en dónde, porque recuerden que en una ocasión el rey David nos dijo, o sea, no cuando ustedes van a hacer del baño, se pongan ahí a orar, ¿sí? Entonces, ¿qué, cuándo, cómo y dónde? Para esto, lo que dice la palabra de tefila con la fe, tenemos que mover los labios, lo que decíamos también hace un rato, no estoy orando nada más en pensamiento, no, tengo que expresarlo. Y en Hebreo 13:15 nos dice que a través de su alabanza, a través de lo que yo estoy diciendo, perdón si se alcanza a escuchar, están golpeando, ¿sí? Entonces, a través de mi boca, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a expresar? Y que todo salga bien. Y en Mateo 6:7 dice, y que dijo Yeshua, porque Yeshua fue que él dijo, y cuando oren, no balbuceen repetidas mentes y sin intención. Ahí viene lo que da respuesta. Si yo voy a decir, si yo me acostumbro a decir el Padre Nuestro todos los días o cada vez que yo hago tefilá, se vale. Pero, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención? O sea, si yo voy a estar Padre Nuestro, que estás, pero si nada más es Padre Nuestro como en los recitos, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santo, y no tengo la intención de por qué le estoy diciendo yo, Padre Nuestro que estás en los cielos. O, como le decía hace un rato, Barú atah Adonai, inclusive el Shema. ¿Por qué repetitivamente? Porque tenemos que hacerlo con intención. Porque podemos hablar miles de palabras, pero si no tiene una intención es una oración en vano, es una tefilá en vano. Entonces, siempre atendamos. ¿Y qué es vano? Bueno, es algo que no sirve. O sea, nomás estamos hablando nada más por repetir. Nada más estoy yo leyendo, estoy leyendo algo y ya. Pero no le capto, no le presto atención. Entonces, nada más así, recuerden, llevamos que nuestra tefilá es para acercarnos, es palel para juzgar, es patil para tener conexión con él, y es davenem, que tiene que ser con el movimiento de mis labios, y que tengo que ser un korbanot, una ofrenda, ¿sí? Entonces, vayan enlazando las partecitas como rompecabezas, que es una tefila. Adelante, amada. Ahora aquí en Isaías 29:13 la palabra nos dice, y dijo Adonai, ¿por qué este pueblo se acerca a mí y me honra con sus labios? Pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me sirven enseñando preceptos y enseñanzas de hombres. Entonces vemos que por esto no es que se tiene que hacer la tefila, sino que no es que Él no quiera que nosotros le presentemos un sacrificio, ¿no? Sino que Él quiere que nosotros le hablemos con sentido. Es como cuando una mamita le dice ahí a su hijo, ni me abraces, porque sé que solamente quieres dinero. Ah, córrete de acá. No quiero que vengas aquí a decir. A mí me pasaba mucho que cuando mi mamá llegaba y me encontraba haciendo oficio, me decía, ¿qué permiso va a pedir? ¿Sí? Entonces, no significa que es que la mamá no quiera que el hijo la abrace, no,
sino que ella quiere que mejor lo hiciera con otra intención y no porque le vaya a dar dinero a su hijo, porque le vaya a pedir algo, ¿no? No, no es que me vengas a besar por cosas, sino que porque verdaderamente te nace del corazón. Entonces, ese es el sacrificio que el Eterno nos pide que hagamos con Kavaná, que enfoquemos nuestra mente, nuestro corazón y alma en las palabras que estamos allí declarando en la tefilá, que las enfoquemos totalmente hacia Adonai, porque Él es la única, Él es el único a quien deben ser dirigidas esas palabras y con toda la intención. Entonces, esta palabrita allí de Kavaná viene de la palabra kibun y habla sobre dirigir la mente. Kavaná es la calidad de cada palabra. Entonces aquí vemos que lo importante es hacer davenir, pero con kavaná. Lo que hacemos, ya sea canto, adoración, lo que sale de nuestros labios, que sea dirigido hacia Elohim, que no tenga otra intención, que se ha hecho con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra boca, con cada parte de nuestro ser, pero para Él, no para que nos miren, no para que digan, ay, tan bonito que ora, esas palabras que le salen, no, no, es hacerlo con cabana, con toda nuestra dedicación, con todo nuestro ser, enfocados en Él y también tener bitajón, esa confianza de creer que Él nos escucha porque Él está vivo, ¿sí? De que yo le estoy hablando a alguien que me escucha. Entonces, esa bitajón, ¿qué pasa? La bitajón se asocia directamente con seguridad, con garantía, con la confianza, no, no solamente de que allí Elohim existe, de que yo estoy en su presencia, sino que también él a mí me está prestando atención. Mm, Y él no solamente me presta mi atención, sino a toda su creación permanentemente. Entonces, quien confía en el Eterno no solamente concibe que Él existe, sino que además está interesado en todo lo que acontece y nada queda por fuera de su control y de su juicio. Aquí en el Salmo 100, 1 al 5, nos dice, grite de alegría a Adonai toda la tierra, sirva a Adonai con gozo, entren en su presencia con exaltación, sepan que Adonai es Elohim, Él nos hizo y no nosotros somos, perdón, y nosotros somos su pueblo y el rebaño que Él pastorea. Entren por sus puertas con acción de gratitud, entren a sus patios con alabanza. Agradezcan a Él y alaben su nombre, porque Adonai es bueno, su misericordia continúa para siempre y su verdad permanece por todas las generaciones. ¿Cómo vamos a servirle aquí a Adonai? Haciendo lo que Él dice. ¿Y cómo vamos a hacer lo que Él dice? Escuchándolo, prestándole atención, Shema de Israel. Lo que Él más quiere es que lo amemos y que le sirvamos. Tenemos que acercarnos a Él y tener confianza de que Él nos va a hablar, porque quien confía en Adonai no solamente confía que Adonai existe, sino que además está interesado en todo lo que nos acontece, porque Él no nos creó solo porque sí, porque se le ocurrió vaya a hacer a una Andrea, una Jovita y ya. No, Señor. Él nos creó con un propósito y todos tenemos un propósito y nada está fuera de su control. Entonces, cuando nos acercamos a Él, sabemos que Él tiene todo bajo su control. Amén. Adelante. Ahora otra. Encerraditos, nada más él y yo. Eso nos dice Mateo 6:6, ¿sí? Pero tú cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Nuestra oración no es que lo voy a hacer en público, ¿sí? Mi tefilá tiene que ser nada más con Él, ¿sí? Un matrimonio, nada más con mi esposo, no todos viendo. Yo tengo que tener intimidad con mi esposo, pero en mi habitación, cerrada la puerta. Igual con Adonai, que para varios es nuestro esposo. Nada más él y yo. Y nadie más tiene que estar sabiendo que yo soy
chica buena onda, orando bien, bien a todo dar. No, nada más él y yo, porque él me conoce, literal, me conoce sin las hojas de higuera. Entonces es nada más él y yo. Y viene otra palabrita en hebreo que quiero que le agreguen a tefilá, ¿sí? Que es idbodetud. Dice, es un autoaislamiento y es una oración espontánea, no estructurada. Lo que salga del corazón para poder crear la relación cercana y personal con Adonai. No me voy a poner a escribir qué le quiero decir a papá, qué le quiero decir a Abba y tener ya un machote de oraciones, como, por ejemplo, si nosotros entramos y buscamos orar por la familia y le entramos a, a Google y nos salen un buen de oraciones. No, aquí te está diciendo algo que te salga del corazón y no necesitas tardarte media hora para tener relación con Adonai. Más vale 10 minutos, pero que salga del corazón, para que cada vez mi relación con Él sea más cercana, aislarme, espontánea. La tefilá tiene que ser espontánea. ¿Sí? Adelante, amada, por favor, la siguiente. Ok. En Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos. Por el contrario, presenten todas sus peticiones a Adonai mediante tefilá y ruego con acción de gratitud, pues, agradeciendo a Adonai. Entonces, el shalom de Adonai, que sobrepasa todo entendimiento, guardará seguros sus corazones y sus mentes en unión con Yeshua Mashiach. Nada de que ya tengo 5 minutos para orar, nada más, espérame, no quiero, papá, que me pidas más. 5 minutos y ya, porque tengo que ir a lavar los trastes. No, ¿sí? Gratitud y espontánea. Recuerden que en la anterior vimos que era espontánea. Entonces nosotros tenemos que hacer idbodedut, ¿sí? Idbodedut. La siguiente, amada. Dice, ahora, tefilá con davenem, no solo a descargarme y solo yo, yo. Para juzgarme, sí soy yo. ¿Sí? Para juzgarnos, sí, ahí debemos estar yo. Pero aquí dice, no solo a descargarme, hay que bendecirlo, agrandeciéndolo y estableciendo con él esa comunicación en cualquier relación, inclusive carnal, en cualquier relación, si no hay comunicación, esa relación nada más no funciona. Si yo no le hablo a mi Dios, si yo no le hablo al Rey todos los días y en todo momento, no va a haber esa relación. Si yo a mis hijos no les hablo diario y nada más en la mañana los saludé y ya, en todo el día ya no necesito yo comunicarme con él, no se va a lograr esa comunicación. Que así como hablamos con los hijos, con el esposo, con la comadre, esa comunicación tiene que ser con Abba, ¿sí? Y nos da el ejemplo, adelante, amada, del Avinu Sheba Yashamim, Sheba Shamayim, el Padre nuestro, que nos los dejó en Matitahayut 6, 9 al 15, en Mateo. Y dice ustedes, oren así, Avinu Sheba Yashamayim, Padre nuestro que estás en el cielo.
pero pensando, a ver, nuestro Abba es el que está en el cielo, tener esa confianza, no nada más decirlo. Yitkadas Shinha, Shinha, apartado sea tu nombre. Tú eres apartado, Abba. Tabo mal, maljuteja. Tú estás en el cielo, haz que venga tu reino hacia mí, haz que baje hacia mí. Y que en todo lo que yo te pida sea hecha tu voluntad. Yashe Retzonja. Bearetz, Kaaser, Nasa, Besayameyin. En la tierra, así como en el cielo. Que lo que tú tienes allá se ha hecho aquí en la tierra. Pero recuerden que ya debe tener una intención, no nada más decirlo por decirlo. Pues tenlanu hayon lehen hukeinu. Danos hoy nuestra parnasá. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y te agradezco por lo que me vas a dar. Uslejalanu et ashemateun. Y perdona nuestras deudas, pero no las económicas. Perdona nuestras deudas. ¿Sí? Le estoy yo hablando. Y kasher sholehim anagnu leasher ashmulanu. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo le estoy diciendo a él, pero no le estoy poniendo como condición, diciendo, ay, perdóname porque yo ya perdoné a fulano. No, no. O sea, ver cuál es el sentido. Beal tebeinu lidei masa kim atzileinu mim ara. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Se lo estamos pidiendo, pero con una intención. Kilajá, Aymalajá, Beaguberá, Beatiferet, Leolmei, Olamín. Porque tuyo es el reino, el poder y el esplendor por siempre. Mele, querido. Amén. Esta pantallita, si gustan, amados, para que la tengan, se las copiamos, ¿no, Andrés? Se las pasamos, amada. Entonces, nos dice hace un rato, tiene que ser con intención, ¿sí? Tiene que ser con intención cualquiera que nosotros vamos diciendo. No solamente, Padre nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre y bla, 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 y ya terminé mi oración. No, ¿sí? Con intención. Adelante, amada. Bueno, entonces, bueno, aquí ahorita, como digo, ahorita les hacemos la fotografía y les enviamos. Entonces, conforme a lo que aquí Yeshua nos enseña, entonces vemos que hacer esa tefilá, esa oración, es una acción de entrar a su presencia y de hablar con él, de entrar delante de él y decirle Padre y bendecirlo, ¿verdad? Pero no solamente es bendecirlo, sino buscar el servirle, entrar con abodá, adorándolo, adorando su nombre, santificando su nombre, pero también llevando a que se haga su voluntad, que venga su reino, eso es su voluntad. Decirle, aquí estoy, papito, hágase tu voluntad, y así es como le servimos. No solamente es escucharlo a ver qué es lo que Él quiere que hagamos, sino que se haga su voluntad como se hace en el cielo. Entonces vemos que dentro de la Vino Shabbat Shamayim del Padre Nuestro, allí Él nos dice primero que lo adoremos, hacernos en sí mismo ese juicio, esa opinión de quién es Adonai, llevándole esa adoración, traerlo sabiendo que tenemos las pruebas de que ha sucedido, de quién es Él y todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces aquí encontramos lo que nos dice Romanos 8:16, que nos dice, el Ruach mismo testifica nuestro Ruach que somos hijos de Elohim. Entonces, allí eso es lo que hacemos. Damos ese testimonio. Por acá tenemos otra palabra aquí en Salmo, en el Teilín
145, 5 al 9, que nos dice: y hablará y hablarán del glorioso esplendor de su kedushá y contarán sus maravillas, y hablarán del poder de tus terribles actos y contarán de tus obras grandiosas. Ellos pronunciarán abundantemente el recuerdo de tu gran bondad y cantarán de tu justicia. Adonai es misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Adonai es bueno con todos los que esperan en él, sus compasiones están sobre todas sus obras. Entonces vemos también en este salmo, en este Tehilim, que nos ayudaría a recordar algunas cosas que Él hace por nosotros, ¿sí? Él nos ayuda. Cuando nosotros entremos en esa intimidad con Él, de seguro que usted antes no sabía y decía: ay, no, pero yo qué voy a decir, ¿cómo voy a pasar tanto tiempo orando? El Ruach le va a dar a usted que hablar, cómo dar ese testimonio. Entonces, dentro de esto es importante aprender y entender que esta relación de adoración tiene que ser, ¿para qué? Para servirlo a Él, para que se haga su voluntad, para yo buscar escucharle. Y al ponernos en cuentas en todo esto, sabemos que allí viene aquí esta otra partecita de lo que nos habla la palabra en Santiago 5:16, que nos dice: por lo tanto, abiertamente reconozcan sus pecados el uno al otro y oren el uno por el otro para que sean sanados. La oración de una persona justificada es poderosa y efectiva. Entonces vemos que al ponernos a cuentas, esto es lo que pasa. Vamos a poder orar por alguien y esa persona va a poder ser sana. Esa persona va a poder ser escuchada. ¿Por qué? Porque ya nosotros, cuando estuvimos en la presencia del Eterno, en esa intimidad, pues pedimos perdón, hemos sido justificados, ¿sí? Entonces, allí eso es lo que Él nos quiere enseñar, que se hace a través de la oración. Adelante, joven. Sí, y también que nosotros, dice, ¿podemos pedir? Sí, sí podemos pedirle. ¿Sí? En el Teilín 81:10 dice, porque yo soy Adonai, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misraín. Abre tu boca y yo la llenaré. Él dio el maná. Cuando nosotros leemos, el pan nuestro de cada día, danos hoy, Él nos los da. Nada más es, pídele, abre la boca y pídele. ¿Sí? Porque dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pero también va unido a la confianza que yo tengo en Él y que todo nosotros se lo estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Eso, pásale, amada, de favor, estamos en Primera de Yohanan 5:14. Entonces, sí podemos pedir, pero de acuerdo a su voluntad. No me des tanto, porque Él también sabe qué es lo que nos va a dar. Adelante, amada. La otra, Andrea, de favor. Dice, porque el Rúa sabe lo que debes de pedir. Y dice en la palabra en Mateo 6:8, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes que te lo pidas. Ya sabemos. Nosotros con los hijos ya sabemos qué nos van a pedir. No necesitamos. Cuando ya los vemos que están bien ligeritos haciendo algo o que ya asearon su recámara, ya lavaron los trastes, ya nosotros sabemos, a ver qué, o ya sabemos qué nos van a pedir. Igual lavan, pero dice, pídelo. ¿O a poco los hijos quieren algo y les decimos, ah, sí, ten, aquí ya te lo compré, porque te leí el pensamiento que tú querías esto? No. Y en Santiago, en Jacob 4:3 nos dice, oran y no reciben porque oran con el motivo equivocado y piden para ser indulgentes con sus propios deleites. Y vemos que de eso no se trata la tefilá, ¿sí? De eso no se trata, sino que nosotros tenemos que pedirlo, abrir nuestros labios. Y en Jeremías, la siguiente, amada, en Jeremías 29:11,
La siguiente, amada. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé qué planes tengo en mente para ustedes. Dice Adonai, planes de shalom, no para cosas malas, para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro. Y él ya sabe, solo acerquémonos y pidámosle. Adelante, amada. Listo. Entonces, aquí esta palabra dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas 7:41-42, vemos aquí estas palabras aquí nos llevan, ¿no? Esta palabra es para que pensemos, reflexionemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien hace algo en contra de alguien más, le debe algo. Así que entre menos deudores tengamos, menos deudas tenemos con el Eterno. Da sin recibir nada a cambio, suelta a los deudores. Lucas 7:41-42 nos dice, cierto prestamista tenía dos deudores, uno debía 10,000 más que el otro, y cuando no pudieron pagarle, él perdonó a ambos sus deudas. Ahora, ¿cuál de ellos le amará más? Allí también podemos encontrarlo en Mateo 18:23-35. Ahora también tenemos allí este otro. Allí. Em, no, Adonai dice en el Salmo Teilín 121:7-8, Adonai te guardará de todo mal, Adonai guardará tu alma, Adonai guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Tenemos que perseverar tomándonos de la voluntad de Adonai. Y primera de Tesalonicenses 5:21-22, como ya lo habíamos leído antes, nos dice, pero pónganlo todo a prueba, retengan lo bueno, aléjense de toda especie de mal. Entonces, en las pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Solamente debemos decir, no me dejes caer en el mal, o sea, guárdame de eso, tener plena confianza en ello. Él no pone un candado sin llave. Él no da un problema sin salida. Solamente quiere que le busquemos a Él, porque la salida es Él. Entonces, cuando tengamos un problema, no tenemos que ir corriendo allí a donde alguien, sino primero tiene que ser nuestro Abba. Amén. En 2 de Timoteo 4:18 nos dice, Elohim me rescatará de todo ataque malévolo y me llevará sano y salvo a su reino celestial. A él la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entonces, ¿de quién es la gloria? El poder por los siglos de los siglos es del Eterno, a él le pertenecen. Amén. Entonces, dentro del pedir está también la intercesión. Pero ¿por qué vamos a interceder? Por lo que Adonai ya ha preparado. El Eterno allí nos muestra algo y él te dice, mira, va a pasar esto. Pues sí, se puede suplicar para que no pase, aunque puede pasar. A nosotros, ¿qué es lo que nos corresponde? Interceder, que de él dependerá lo demás, ¿verdad? Así como como Moshe lo hizo por el pueblo y Abraham lo hizo por Sodoma y por Gomorra. Entonces tenemos también aquí Efesios 6:18-20 que nos dice orando en todo tiempo con todo tipo de oraciones y peticiones en el Ruach, vigilantes e insistentes por el pueblo de Adonai. Y también oren por mí, que cuando abra mi boca las palabras me sean dadas y sea valiente en proclamar el secreto de las buenas noticias. Por lo que soy un embajador en cadenas, oren para que pueda hablar valientemente de la forma que debo. Adelante. Bueno, vimos nosotros que la tefila dice ahí debe ser constante, pero nuestros hermanos de Yehuda oran 3 veces en plural, o sea, juntos, ¿sí? Y nosotros creo que ya la mayoría nos hemos acostumbrado a la oración de la mañana, que es la oración Saharit, ¿sí? Que es la oración que nosotros damos en la mañana, ¿sí? Cuando nosotros vemos como referencia, adelante, amada, cuando él le dice a Abraham en Bereshit 19:27 y que se levanta en la mañana, ¿sí? Dice, Abraham se levantó temprano en la mañana y fue un lugar donde había estado delante de Adonai. A la primera
tefilá grupal se llama shaharit. Y ahorita hay varios roín que le están haciendo temprano, shaharit, antes de que salga el sol, antes de que amanezca. La siguiente oración es la minja, ¿sí? Bueno, aquí tenemos varios versículos, Marcos 1:35. Dice, y en la madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Yeshua se levantó, salió y fue a un lugar solitario y se quedó ahí llorando. Saharit. Recordemos que Yeshua lo puso en práctica lo que estaba en la Torah. Y en Teilín 119, 147 dice, me levanto antes del alba y clamo por tu ayuda. Pongo mi esperanza en tu palabra. Pongo mi esperanza en que ese día va a iniciar y por que me permitió levantarme. La siguiente es la minja, que es en las tardes, ¿sí? En la tarde, mediodía. Dice, y salió a caminar por el campo hacia el atardecer para meditar y alzó su mirada y vio que camellos se acercaban. Recuerden que los camellos, gamal, nos llevan agua, nos llevan su palabra y nos llevan sustancia. Entonces, en la mañana, por Isaac, ¿sí? Nos los da Yeshua, y en la tarde fue Jacob, que puso planes. Y tenemos, ¿sí? Y por la noche, que está en 28:10-11, Jacob salió a Beersheba y viajó hacia Harán y se encontró con un lugar y se quedó ahí en la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso en su cabeza y se acostó. Entonces, en común, en plural, las oraciones que las debemos de participar es Saharit, Minja y Arbit, independientemente de las tefila que nosotros hagamos en forma permanente cerrando mi habitación, ¿sí? Entonces, esto también lo hizo Yeshua, ¿sí? Esto también lo hizo Yeshua. Vemos en Lucas 6:12, en donde dice, fue alrededor de ese tiempo que Yeshua se retiró a la región montañosa a orar y toda la noche continuó con Adonai. Y dicen que en la tefila arbit es la mejor manera de hacer ibodedut, poder escuchar y planear. Entonces, la tefilá, a final de cuentas, es una relación, es una faceta muy importante en nuestra vida espiritual, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros nuestra unión, nuestra intimidad con Abba pueda crecer, es a través de la tefilá. Así como si no estudiamos su palabra, no conocemos qué es lo que tenemos que hacer, qué le agrade a Él, pero también tengo que hablarle, tengo que tener esa intimidad con Adonai. Y recuerden que cualquier tefilá tiene que llevar abodá, trabajo. Tenemos que estar siempre alegres, tenemos que hacer un juicio y tenemos que hacer a través de lo que nos decía la amada Andrea, palil, un hilo, llevarle una ofrenda, un corbán, ¿sí? Y un carab, pero también tengo que hacerlo con los labios, la cabaná, hacerle un canto, una alabanza, bitajón, teniendo la confianza de que Él nos va a escuchar nuestra tefilá y que Él se agrada cuando nosotros le hablamos, ¿sí? Y con ibodedú. Eso encierra lo que es tefilá y no nada más una simple oración de sujeto, verbo y predicado, o sujeto y predicado, ¿no? Entonces, esa es la tefilá, amados. Adelante, amada, parece que ya terminé. Sí. Pues esta fue la siguiente vitamina, amada, de entender que no nada más es decir vanas repeticiones y no es una oración, es una tefilá, porque todo lo que encierra, todo lo que nosotros debemos de presentarle
Adonai. Pues amados, ese fue nuestro tema del día de hoy. No sé si alguien se quedó con alguna duda. Y si no, espero que se hayan quedado con muchísimas inquietudes de ver cómo estoy haciendo mi tefilá. Realmente estoy, todo lo que Adonai me pide que debe tener, realmente me la estoy haciendo así. Y también nos invita a que participemos en las oraciones plurales, también de todos. ¿De acuerdo? Amada, no sé si paras la grabación. ¿Hay algún comentario o algo que quisieran hacer?